Veamos primero unas generalidades de la carta. Algunas ya las vimos en la introducción. Colosenses tiene 4 capítulos. Los 2 primeros capítulos nos hablan de lo doctrinal y los capítulos 3 y 4 nos enseñan de lo práctico. El tema central de Colosenses es la preeminencia de Cristo. Dice en Colosenses 1:18, y Él, o sea Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente entre los años 62 y 64, en su primer encarcelamiento por causa de anunciar al Cristo resucitado. Escrita a unos hermanos que hasta esa fecha que se escribió esa carta no lo habían visto, por lo tanto no era una iglesia que él fundó. Todo parece que el que inició esa iglesia fue Epafras, colaborador de Pablo, originario al parecer de esa ciudad. Epafras visitó a Pablo por alguna circunstancia en la prisión y le informó del bien que estaba la iglesia de Colosas en general, pero también le informa la presión cultural que están sufriendo y que los estaba llevando a darle la espalda a Cristo. Por lo tanto, Pablo les escribe esta carta para animarlos para que aborden en los asuntos que Epafras les puso y para retarlos a que tengan a Cristo como su todo en todo, para que Cristo fuera exaltado. Colosenses es una carta que nos habla acerca de cómo evitar el engaño del mundo buscando lo eterno por poner a Cristo sobre todo. Dicho de otra manera, y como lo estaremos viendo en toda la carta a Colosenses en estas predicaciones, el tema es la preeminencia de Cristo. Esto tiene relación con el significado del nombre de Colosas, que significa colosal, monstruosidad, o sea, de grande, enorme, inmenso, sobremanera suficiente. No sé si han oído ustedes del coloso de Santa Úrsula, hablando de una monstruosidad de estadio. Es colosal. Cristo es nuestro Colosas porque es nuestro todo en todo. El capítulo 1 nos habla de la declaración de la preeminencia de Cristo. Vamos a ver los textos del capítulo 1, versículo 1 al 12, que nos hablan de la declaración de la preeminencia de Cristo en el mensaje del Evangelio. Voy a leer los primeros 12 versículos. Dice así la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, versículo 1 hasta el 12. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia, paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es eso? Agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar
de la herencia de los santos en luz. Entonces el tema de este día es la declaración de la preeminencia de Cristo en el mensaje del Evangelio. La proposición es la siguiente: el Evangelio debe dar como resultado exaltar a Cristo sobre todo en nuestras vidas. Lo voy a repetir: el Evangelio debe dar como resultado exaltar a Cristo sobre todo en nuestras vidas. Cristo debe ser exaltado por medio del Evangelio, para que Él tenga la preeminencia en nuestras vidas, porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en nuestras vidas. Primer punto: por el Evangelio viene la presentación. Si no llega el Evangelio a Colosas, no hay presentación, hermanos. La salutación y la presentación de Pablo. Voy a leer los versículos 1 y 2 nuevamente. Pablo dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo debe presentarse así como a Timoteo, ya que hasta ese tiempo no habían estado en Colosas, además ni siquiera los conocían. Dice Colosenses 2:1: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro. Se infiere que hasta esta fecha no ha ido a Colosas. Quién sabe si demás después fue, no lo narra la palabra. Ya que lo conocen, Pablo debe aclarar su derecho y deber de escribirles con esta palabra: apóstol. Apóstol quiere decir un enviado por Dios, es decir, que Dios le dio la comisión, la autoridad y la responsabilidad directamente a él. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Por eso casi siempre Pablo sus cartas así las comienza. Podemos verlo en Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, en especial en los primeros versículos, presentándose como apóstol. Pablo aclara que fue por voluntad de Dios y no de hombres. Además menciona a Timoteo, al que llama hermano. Implica que está con él, pero también implica que Timoteo está de acuerdo con lo que se está escribiendo. En boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Pablo en sus escritos se dirige por lo general a los santos y fieles hermanos. Cuando recibimos a Cristo, somos declarados santos, apartados para el servicio de Dios, y debemos mantenernos fieles al Señor en nuestro andar en este mundo. Y luego dice hermanos, hablando a creyentes en Cristo, en este caso los que están en Colosas. Entendamos, esta carta está dirigida a la iglesia, está dirigida a usted y a mí. Y luego dice, agrega gracia y paz, porque lo primero que recibimos es la gracia de Dios para que después venga la paz. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Paz, dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, en el contexto hablando del Espíritu Santo. Primero es la gracia de Dios y luego viene la paz. Estos eran también 2 saludos, un saludo griego, charis, y un saludo judío, shalom, que habla que necesitamos de la gracia de Dios para obtener la paz. Pero todo proviene de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Punto número 2. Por el Evangelio vienen los fundamentos. Voy a leer versículos 3 al 8. Dice así la palabra de Dios: siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos,
a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Siempre es bueno recordar los fundamentos. Son la base de nuestra fe. Pablo comienza por recordar a los colosenses las características del Evangelio como principal arma de defensa ante las herejías que tenían en Colosas. Recordemos que las herejías que ellos tenían, la presión por la cual estaban pasando es el gnosticismo, el ascetismo y la filosofía. Pablo va a mostrarles la supremacía y la preeminencia de Cristo en el Evangelio para echar por tierra esas falsas enseñanzas. Y si Cristo tiene la preeminencia, no hay nada más sobre él, pero debe estar sobre todo en nosotros, en nuestras vidas. Las felicitaciones de Pablo. Los felicita a los colosenses por lo que ha hecho el Evangelio en ellos. Al inicio de la carta, el inicio de la carta es alentador. Antes de desarrollar su defensa basada en los fundamentos, Pablo los felicita por dos cosas que son muy importantes: su fe y su amor. Su fe en Cristo, por creer y depositar su confianza en Cristo, que estaba fundada en lo que habían escuchado antes, en la palabra verdadera del Evangelio. Ahí estaba fundada su fe, y ahí debe estar fundada la fe suya y la mía. Y el amor que ellos tenían a los santos, habla de amor entre los hermanos. Esto nos habla de una iglesia amorosa. Tenían amor bíblico entre ellos y por eso Pablo los felicita. ¿Y la causa cuál es? A causa de la esperanza, que es una característica base de nuestros fundamentos. Dice que es la esperanza que está guardada en los cielos. Hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo, hay una esperanza por la cual luchar, y es aquella donde estaremos algún día al lado de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Él viene y que estaremos con Él. Alguien dijo una vez lo siguiente: hay algo que nos genera una certeza de que a pesar de los caminos del mundo, el camino de Dios, que es el de la justicia y el amor, tiene la última palabra. Ese algo es la esperanza. El Evangelio es las buenas noticias y la verdad. Dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Se dice que en el principio de la iglesia, en el contexto de los evangelios, habían personas que se paraban en las esquinas o en las plazas a gritar evangelio. O sea, ¿cuál es la buena nueva para transmitirla? Claro, había otros que por chismosos, ¿verdad? Por saber qué es lo que estaba de nuevo, ¿verdad? Pero eso es lo que se hacía en las esquinas antes. Evangelio, o sea, ¿cuáles son las buenas nuevas? Efesios 2:17 dice: y vino, o sea, Cristo anunció las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El Evangelio es verdad, pero ¿qué es la verdad?, le preguntó Pilato a Cristo, ¿verdad?
Verdad es también una característica de la palabra de Dios que implica el Evangelio. Juan 17:17, no lo sabemos de memoria, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, implica el Evangelio. La verdad de Cristo, Cristo también es la verdad. Juan 14:6, también de memoria, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hablando de que Él es la verdad. Por lo tanto, el Evangelio es una noticia cargada de verdad, repleta de verdad, hermanos. Y como la verdad es Cristo, son las buenas nuevas de Cristo, y es algo enviado por Dios, algo divino y no de hombres. Por eso en Gálatas 1:11 dice Pablo: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio también es universal y comunica y lleva fruto y comunica gracia. Dice el 6, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. La universalidad del Evangelio, hay muchas cosas en este mundo que no están abiertas a todas las personas, pero el Evangelio está abierto para todas las personas sin excepción, porque de tal manera amó Dios al mundo. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El Evangelio es universal, es para todo, pero no todos lo aceptan, lo reciben, ¿verdad? El Evangelio es, según 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y esta es la esencia del Evangelio. Ahora, el Evangelio lleva fruto. Pablo dice que el Evangelio lleva fruto y crecimiento. El fruto por predicar el Evangelio nos da crecimiento, hermanos. Además del fruto del Evangelio, también nos comunica la gracia de Dios. El Evangelio comunica la gracia de Dios. Gracia es un don no merecido, es un regalo de Dios, es un don de Dios que eleva sobrenaturalmente al que recibe la gracia de Dios, al que recibe a Cristo. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿De quién? De Cristo. El Evangelio comunica que no merecemos ese regalo. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fue por su misericordia, no porque lo mereciéramos. Tampoco es posible por nuestras fuerzas alcanzar el Evangelio, porque es el propósito en el Evangelio que el nombre de Dios sea glorificado. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, o sea, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, perdón. O sea, es para que el nombre de Dios se glorifique y no ningún hombre. Se glorifica a Dios cuando llevamos fruto.
Juan 17:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, no fruto, mucho fruto. La gran interrogación para nosotros es, ¿llevamos mucho fruto? Quizás llevaremos fruto por misericordia de Dios, pero ¿llevamos mucho fruto? Y esto tiene que ver con la última característica del Evangelio. El Evangelio se transmite actualmente por medio de creyentes, por usted y por mí. Fue Epafras un colaborador, así lo llama Pablo, y fiel ministro. Cuando compartimos el Evangelio fielmente, somos colaboradores fieles y ministros fieles de Cristo, que Él fue el que llevó el Evangelio a los colosenses y que además los enseñó a vivirlo. Esta es también una responsabilidad que tenemos nosotros. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de llevarlo, pero también de vivirlo, de mostrar al que lo llevo cómo vivirlo, como y ser fieles colaboradores, fieles ministros de Dios. Ahora, el poseer la buena noticia del Evangelio implica obligación de compartirlo. Fíjese lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y ay de usted si no anunciar el Evangelio. ¿Es un privilegio? Claro que sí, pero el privilegio trae una responsabilidad. El Evangelio declara la preeminencia de Cristo, porque fuera de Cristo no hay buenas nuevas. Todo lo de Dios es nuevo y es nuevo para el que lo recibe. Y es bueno. Por eso dice en Romanos 10, 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Privilegio implica responsabilidad. Esa responsabilidad no es fácil. Implica morir al yo y hacerlo para Dios, exaltarlo por medio del Evangelio, exaltar a Cristo. Punto número 3. Por el Evangelio viene la oración. Voy a leer los versículos 9 al 12. Dice, por lo cual, por esto que acabo de decirles, también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué es eso? Para que andéis dignos del Señor. ¿Cómo es eso? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por el Evangelio viene la oración, viene como resultado del Evangelio. Básicamente la oración es hablar con Dios. Un texto, Éxodo 33:11. No vamos a ver detalles sobre la oración. Lo que nos interesa es ver el enfoque que Pablo le da a la oración en el contexto de esta carta y en el contexto del Evangelio. Y nos interesa porque en ocasiones no sabemos qué pedir, se nos hace difícil.
Creo que aquí Pablo nos indica quizás las peticiones más importantes para un creyente. Y más por las circunstancias que están pasando los colosenses. Y si le agradan en todo, Cristo va a tener la preeminencia. La petición es que ser llenos del conocimiento de su voluntad. La oración se trata de descubrir lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no al revés. Versículo muy conocido, Mateo 6:10, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El propósito, que se haga la voluntad de Dios. El conocimiento se obtiene con sabiduría e inteligencia espiritual, por la que da el Espíritu Santo, no la sabiduría humana. Sabiduría e inteligencia, pero aplicada a nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Para qué el conocimiento? ¿Cuál es el propósito? Es bien sencillo, para andar dignos del Señor. No para vanidad nuestra, sino para que Cristo sea exaltado. Este es el propósito de la oración, hermanos. Para andar dignos de Él. Lo demás son añadiduras. Andar digno del Señor es andar en la voluntad de Dios, que implica el Evangelio, para andar dignos de Dios. Pero andar es el paso más difícil. Y es el paso más difícil que viene después de conocer la voluntad. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Hay que ponerlo en práctica. No es solamente el conocimiento. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Literalmente en nuestros tiempos los días son malos, hermano. ¿Qué hay que hacer para andar como es digno del Señor? Agradándole en todo. Y todo excluye todo lo demás. Implica que Cristo tenga la preeminencia en mi vida, que Él sea el número uno en mi vida y llevar fruto. El Evangelio implica llevar fruto en toda buena obra. ¿Y qué es la buena obra? 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra, o sea, que prediques el Evangelio, y esto nos lleva a crecer por conocer mejor a nuestro Señor. Y cuando lo conocemos y cuando lo aplicamos, Él va a ser exaltado en nuestras vidas, hermano. Vea el proceso, viene el conocimiento, luego lo aplicamos, pero necesitamos el poder. Pablo pide también por poder. Dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias a Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces Pablo pide por poder, porque todo es conforme al poder de Dios. Todo lo que hacemos debe ser en el poder de Dios y no en nuestras fuerzas. En la mayoría de los casos sabemos qué hay que hacer.
Cada uno sabemos qué hay que hacer, hermano. Lo difícil es hacerlo, ¿verdad? No sé si a usted se le haga difícil. A mí, hay veces se me hace difícil, no solamente hay veces que siempre se me hace difícil. Por esto necesitamos fortalecernos con poder, pero no el poder nuestro, sino conforme al poder que Dios nos da, a través de su Espíritu Santo, y que es proporcional a lo que dependemos de Él. He dicho esto, que el poder viene o es directamente proporcional a lo que nosotros dependemos del Espíritu Santo. ¿Quiere usted tener poder? Dependa total y absolutamente del Espíritu Santo. Según a los Corintios 12:9 dice, me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder, o sea, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Porque no debe ser nada mío. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces queremos ser fuertes en la carne. Mediante la oración alcanzamos uno de los mayores regalos que Dios nos da, el conocimiento y el poder espiritual. Este poder es para enfrentar la vida con las siguientes actitudes: paciencia y longanimidad. Paciencia es la actitud que nos lleva a soportar y a tratar victoriosamente cualquier circunstancia a través de la vida o a través de lo que la vida nos pueda hacer. Paciencia no es agachar la cabeza y dejar que pasen las cosas, hermano. Eso es otra cosa. Longanimidad es la actitud que no pierde nunca la paciencia con las personas, ni deja ni espera en ellas. En otras palabras, el poder es para soportar las circunstancias adversas. Pero esto, ¿cómo hay que hacerse? Con gozo. El gozo es la satisfacción espiritual que viene por nuestra comunión con Dios y que no depende de las circunstancias que nos rodean y a pesar de ellas. Es interesante, Pablo escribe la carta del gozo, que es Filipenses, mientras está en la cárcel. Entendamos, si el gozo, hermanos, no está enraizado en el suelo del sufrimiento, es superficial. En Cristo, en otras palabras, la oración de Pablo podría decirse así, en otras palabras: Señor, dales la victoria en tu poder sobre todas las circunstancias, la paciencia con todas las personas y el gozo que ninguna persona ni circunstancia se las pueda quitar. Así es como Pablo emite una gozosa acción de gracias por los beneficios recibidos, en especial por lo que recibieron los colosenses. Y que lo recibieron por medio del Evangelio, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto que acabamos de ver tiene una estrecha relación con lo que Pablo predicó cuando estaba frente al rey Agripa. En Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Cristo, el perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Hermanos, hay una esperanza por la cual hay que luchar, y es aquella en donde estaremos en algún momento, en algún día, al lado de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es su esperanza, hermano? ¿Realmente esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Esperamos estar algún día con Él? Para eso nos ha dado dos armas con las cuales podemos luchar por esta esperanza: el Evangelio y la oración. El Evangelio nos dio para cuando creímos, pero ahora también lo tenemos para compartirlo. Y la oración, pero la oración debe tener un correcto enfoque, como el enfoque que le da Pablo aquí. El Evangelio y la oración son dos de los fundamentos más fuertes en la vida del cristiano. Fundamentos basados en la verdad, para que en todo tenga Cristo la preeminencia, porque son para andar dignos de nuestro Señor, para exaltar a Cristo. ¿Está usted usando el Evangelio para exaltar a Cristo? ¿Lo está usando en su vida? ¿Lo está aplicando para que el nombre de Dios sea glorificado? Cristo es el primer lugar en su vida. De esto va a tratar toda la carta de Colosenses, y se va a estar repitiendo vez tras vez tras vez. ¿Por qué? Porque es el tema principal. Y desde este primer mensaje, nuestro enfoque debe ser que en todo Él sea exaltado, orando siempre a Dios que nos dé conocimiento de su voluntad para andar dignos de Él. El Evangelio es una responsabilidad de todos, hermanos. No hay que tener temor en anunciarlo. Al final viene de Dios, porque es verdadero y poderoso. Y así como en esta oración vimos su enfoque, que es pedir conocer la voluntad de Dios y cumplirla en el poder de Cristo, así cada uno de nosotros debemos orar. Ese debe ser nuestro enfoque. Y todo esto en realidad es mucho, por lo cual tenemos que agradecer a Dios. Pero lo más importante es qué estamos haciendo actualmente para agradecerle a Dios lo que Él nos ha dado. Dios nos ha dado su todo. ¿Para qué? Para que Él sea todo en nosotros. Conclusión: Dios nos manda a andar dignos de Él, agradándole en todo y con todo en nuestro hacer, para que Él tenga la preeminencia en nuestras vidas. Hermanos, exaltemos a Cristo compartiendo el Evangelio, que implica llevar fruto y que el fruto permanezca, y crecer en el conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no en la humana, pero todo hacerlo en el poder del Espíritu Santo, para gloria y alabanza de Dios, para que en todo Él tenga la preeminencia. Vamos a orar.